Eran las 3:47 p.m. del 23 de marzo de 1945. El generalísimo Werner Schmidt, de pie en su búnker de mando a 19 kilómetros al este del río Rin, observaba a través de sus binoculares Zeiss de alta potencia cómo los rayos de trueno P-47 estadounidenses lanzaban tanques de napalm de 570 litros sobre su 7ª División Panzer. La gasolina gelatinosa explotaba a casi 1000 grados Celsius. 53 tanques alemanes simplemente se derritieron. Schmidt bajó sus binoculares. Le temblaban las manos. A las 4:02 p.m., radió a Berlín con 3 palabras que pusieron fin a sus 31 años de carrera militar. Renuncio al mando. En 48 horas, 4 generales más de las Fuerzas Armadas alemanas tomarían la misma decisión, no por cobardía, sino por la fría y matemática realización de que la superioridad industrial y tecnológica estadounidense había vuelto obsoleta la guerra tradicional. Esta es la historia clasificada durante 70 años. La historia de cómo el poder aéreo estadounidense no solo derrotó a Alemania, rompió la voluntad de hombres que nunca habían conocido el miedo. El generalísimo Werner Schmidt no era nazi. Era un militar prusiano de carrera, graduado de la Academia Militar Prusiana en 1914. Sirvió en el ejército del Kaiser durante la Primera Guerra Mundial. Se unió al Reichswehr en 1920, cuando la República de Weimar limitó a Alemania a 100.000 soldados. Ascendió por mérito, no por conexiones con el partido. En 1939 comandaba una división Panzer. En 1941 lideraba un cuerpo Panzer entero en el frente oriental. Schmidt había visto Stalingrado, había sobrevivido al desastre de Kursk, había presenciado el colapso del Grupo de Ejércitos Centro en 1944. Nada lo había quebrado, ni el invierno ruso, ni los tanques soviéticos T-34, ni los ataques partisanos que mataron a su ayudante. Schmidt era un soldado. Los soldados resisten. Pero el 23 de marzo de 1945 fue diferente. El 23 de marzo de 1945 le mostró algo para lo que su entrenamiento en la Academia Militar Prusiana nunca lo había preparado. La guerra industrial estadounidense en su manifestación más terrible. El rayo de trueno P-47 no era el caza estadounidense más rápido. Ese era el P-51 Mustang. Tampoco era el de mayor alcance. De nuevo, el P-51. Ni siquiera era el más elegante. El P-38 Lightning ostentaba ese título. Pero el rayo de trueno P-47 era el más temido. Para marzo de 1945, los soldados alemanes tenían un nombre para él: terror aéreo. El P-47 podía cargar 1.134 kilogramos de bombas, 8 ametralladoras calibre .50 disparando 3.400 balas por minuto, y a partir de finales de 1944, algo nuevo: napalm. Tanques de 570 litros llenos de gasolina gelatinosa mezclada con ácidos nafténicos y palmíticos. La fórmula fue desarrollada por el químico de Harvard Louis Fisher en 1942. El Servicio de Guerra Química de los Estados Unidos la perfeccionó. En 1944, los ingenieros de Republic Aviation diseñaron soportes alares que podían transportar 2 tanques de napalm de 570 litros debajo de cada P-47. Los tanques caían como bombas convencionales, pero cuando impactaban, explotaban en fuego líquido que ardía a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir acero, lo suficientemente caliente como para consumir oxígeno en un radio de 60 metros, lo suficientemente caliente como para convertir los tanques Panther y Tiger alemanes en crematorios. Schmidt había leído informes de inteligencia sobre el napalm. Todos en el alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas lo habían hecho. Pero leer un informe y presenciar el arma son experiencias diferentes.
A las 2:15 p.m. del 23 de marzo de 1945, Schmidt recibió órdenes de Berlín. El 9º Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del general William Simpson, estaba cruzando el Rin en Wesel. La 7ª División Panzer de Schmidt, la última unidad blindada operativa en el grupo de ejércitos B, debía contraatacar inmediatamente, destruir la cabeza de puente, arrojar a los estadounidenses de vuelta al otro lado del Rin. Schmidt sabía que era un suicidio. Su división tenía 89 tanques operativos. Los estadounidenses habían cruzado con 3.000 tanques y 12.000 vehículos, pero las órdenes son órdenes. A las 2:47 p.m., los Panzers de Schmidt comenzaron a moverse hacia Wesel. A las 3:15 p.m., los observadores avanzados estadounidenses los divisaron. A las 3:23 p.m., los rayos de trueno P-47 del 362 Grupo de Caza estaban despegando de su aeródromo avanzado en Aquisgrán. A las 3:47 p.m., el cielo le pertenecía a América. Schmidt lo vio suceder. 12 rayos de trueno P-47 aparecieron a 2.400 metros de altura, dieron una vuelta, luego se lanzaron en picada. El P-47 líder, pilotado por el capitán Robert Hughes de Detroit, Michigan, soltó sus 2 tanques de napalm de 570 litros a 365 metros. Los tanques cayeron dando vueltas, parecían casi elegantes. Entonces impactaron contra la columna de tanques alemana de avanzada. La explosión no fue como una bomba convencional. No hubo un estallido agudo. En cambio, hubo un golpe sordo que Schmidt sintió en su pecho desde 19 kilómetros de distancia. Una bola de fuego de 90 metros de ancho estalló. La gasolina gelatinosa salpicó sobre 7 tanques Panther y se aferró a sus cascos. Las tripulaciones intentaron escapar. Schmidt observó a través de sus binoculares cómo los hombres salían de las escotillas cubiertos de gel ardiente. Corrieron. El fuego los siguió. El napalm no se extingue. Arde hasta que no queda nada que quemar. En 90 segundos, 7 tanques Panther y sus tripulaciones de 35 hombres dejaron de existir, pero los P-47 no habían terminado. La segunda formación de 4 rayos de trueno se lanzó en picada. Más tanques de napalm cayeron, más fuego líquido. Luego la tercera formación, luego la cuarta, a las 3:52 p.m. Toda la vanguardia de la 7ª División Panzer estaba ardiendo. Schmidt podía ver el fuego desde su búnker. Humo negro se elevaba 1.200 metros en el aire. La temperatura en el suelo cerca de los impactos de napalm alcanzó los 1.150 grados Celsius, según el análisis del Ejército de los Estados Unidos posterior a la guerra. Lo suficientemente caliente como para incendiar árboles a 30 metros de distancia. Lo suficientemente caliente como para cocinar municiones dentro de contenedores de almacenamiento sellados. Lo suficientemente caliente como para derretir los bloques de motor de aluminio de vehículos que ni siquiera fueron alcanzados directamente. El jefe de Estado Mayor de Schmidt, el coronel Franz Dietrich, estaba de pie a su lado. Dietrich había luchado en el norte de África, había visto las descargas de artillería británicas en El Alamein. Se volvió hacia Schmidt y dijo en voz baja: «Esto no es guerra, esto es matanza industrial, ya no somos soldados. Somos víctimas de la ingeniería estadounidense». Los rayos de trueno P-47 que atacaron la división de Schmidt tenían su base en el aeródromo de Aquisgrán, a 75 kilómetros del cruce del Rin. Tardaron 23 minutos en alcanzar el objetivo desde el despegue. Pasaron 11 minutos sobre el área objetivo. Lanzaron 48 tanques de napalm, un total de 27.250 litros de fuego gelatinoso. Luego volaron de regreso a Aquisgrán. Aterrizaron, se rearmaron, se reabastecieron de combustible
y volvieron a despegar. Tiempo total de rotación, 32 minutos. A las 4:47 p.m. Los mismos 12 P-47 estaban de vuelta sobre la división de Schmidt para un segundo ataque. Esta vez usaron bombas convencionales de 225 kilogramos y sus 8 ametralladoras calibre .50. Las ametralladoras fueron devastadoras. Cada P-47 llevaba 3.400 balas, a una velocidad de disparo de 850 balas por minuto por arma. Un solo P-47 podía disparar 48.000 balas en una ráfaga de 6 segundos. La bala calibre .50 puede penetrar 2.5 centímetros de blindaje a 450 metros. Los tanques Panther alemanes tenían 8 centímetros de blindaje lateral. No fue suficiente. Los P-47 ametrallaron en ángulos oblicuos. Sus balas encontraron puntos débiles, cubiertas de motor, conjuntos de orugas, rejillas de ventilación. Un piloto de P-47, el teniente James Morrison de Tulsa, Oklahoma, disparó una ráfaga en la cubierta del motor de un tanque Tiger. Las balas incendiaron el fluido hidráulico. El fuego se propagó al almacenamiento de municiones. El tanque explotó tan violentamente que su torreta de 50 toneladas voló 12 metros por el aire. Schmidt lo observó todo. Tenía binoculares, tenía mapas, tenía comunicaciones por radios, tenía todo, excepto la capacidad de detenerlo. A las 4:02 p.m. tomó su decisión. Caminó hacia la sala de radio. Ordenó a su oficial de comunicaciones que enviara un mensaje a Berlín. A la sede de OKW, Oberkommando der Fuerzas Armadas Alemanas. ¿El Comando Supremo? El mensaje decía: el generalísimo Schmidt solicita relevo inmediato del mando de la 7ª División Panzer. Recomienda asignación a estado de reserva. Soy incapaz de llevar a mis hombres al combate contra un enemigo que posee supremacía aérea absoluta y armas incendiarias de esta magnitud. La solicitud no es negociable. El operador de radio lo miró fijamente. Mi general, este mensaje acabará con su carrera. Schmidt asintió. Mejor mi carrera que 4.000 vidas. Envíelo. Berlín recibió el mensaje a las 4:18 p.m. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, jefe de OKW, lo leyó a las 4:32 p.m. Keitel estaba furioso. Inmediatamente ordenó que Schmidt fuera sometido a un consejo de guerra por cobardía y derrotismo. Pero entonces sucedió algo inesperado. 4 generales más enviaron mensajes similares en las siguientes 48 horas. El teniente general Heinrich Tauber, al mando de la 352a División de Infantería cerca de Remagen, renunció el 24 de marzo. Su mensaje citaba la superioridad aérea estadounidense con armas de napalm como imposible de contrarrestar con los recursos disponibles. El general mayor Kurt Felber, al mando de los restos de la 9ª División Panzer, renunció el 25 de marzo. Su mensaje fue aún más directo. La capacidad industrial estadounidense ha vuelto obsoletos los combates terrestres convencionales. Recomienda negociaciones de armisticio inmediatas. El generalísimo Hans von Obstfelder, al mando de todo el primer ejército de paracaidistas, envió una solicitud de renuncia el 26 de marzo. Y lo más impactante de todo, el mariscal de campo Walter Model, comandante del grupo de ejércitos B, toda la fuerza defensiva al oeste del Rin, pidió ser relevado el 27 de marzo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo los ataques estadounidenses con napalm quebrantaron la voluntad de los altos mandos militares de Alemania? La respuesta está en la psicología del shock tecnológico. Schmidt y estos otros generales eran profesionales militares de carrera. Entendían el sacrificio, aceptaban las pérdidas tácticas.
Podían ordenar a los hombres que murieran por objetivos estratégicos, porque creían que la victoria era matemáticamente posible. Pero el napalm cambió las matemáticas. Un solo rayo de trueno P-47 costaba aproximadamente $85,000 fabricarlo en las fábricas de Republic Aviation en Long Island e Indiana. Podía transportar 300 galones de napalm, que costaban unos $15 por galón. Costo total del sistema de armas por salida: $85,000 por la aeronave, amortizados en 500 misiones. Equivalen a $170 por misión. Más $4,500 de napalm equivalen a $4,670. Esos $4,670 destruían un promedio de 3.2 tanques alemanes por salida, según los informes posteriores a la acción de la Nueva Fuerza Aérea de los Estados Unidos de marzo de 1945. Cada tanque alemán Panther costaba 117,000 Reichsmarks producirlo. A los tipos de cambio de marzo de 1945, eso era aproximadamente $47,000. Así que cada salida de rayo de trueno P-47 con napalm destruía un promedio de $150,000 en blindaje alemán a un costo de $4,670. Eso es una ventaja económica de 32-1. Pero la ventaja psicológica era infinita. Schmidt entendió esto. Había estudiado economía militar en la Academia Militar Prusiana. Sabía que las guerras se ganan tanto por la capacidad de producción como por la brillantez táctica. Y en marzo de 1945, la capacidad de producción estadounidense era abrumadora. Republic Aviation producía 1,200 rayos de trueno P-47 por mes. El servicio de guerra química producía napalm a un ritmo suficiente para 60,000 galones por día. La 7ª División Panzer de Schmidt había tardado 11 meses en reunir sus 89 tanques operativos. Los estadounidenses destruyeron 53 de ellos en 18 minutos, y los estadounidenses podían hacerlo de nuevo mañana, y al día siguiente, y todos los días hasta que Alemania no tuviera más tanques. Esta fue la realización que quebró a Schmidt, no el miedo, las matemáticas. Pero entonces, la inteligencia enemiga descubrió algo que empeoró aún más la situación. Schmidt no lo sabía el 23 de marzo, pero los rayos de trueno P-47 que atacaron su división llevaban una nueva fórmula de napalm mejorada. Napalm B. El napalm original usaba jabón de aluminio para espesar la gasolina. El napalm B usaba poliestireno. Ardía más caliente, a 2,200 grados Fahrenheit. Se pegaba más fuerte a las superficies metálicas. Y lo más aterrador de todo, ardía por más tiempo. El napalm original ardía durante aproximadamente 90 segundos. El napalm B ardía durante 7 a 10 minutos, el tiempo suficiente para derretir completamente el blindaje de un tanque. El primer uso de napalm B por parte de los rayos de trueno P-47 fue el 17 de marzo de 1945. 6 días antes de que la división de Schmidt fuera atacada, la inteligencia estadounidense no anunció la mejora. Simplemente actualizaron silenciosamente la fórmula en las instalaciones de producción. Para el 23 de marzo, aproximadamente el 40% de los ataques con napalm de los rayos de trueno P-47 estaban usando la nueva fórmula. La división de Schmidt fue alcanzada por la vieja fórmula. Si hubiera sido napalm B, la destrucción habría sido peor. Pero el alto mando alemán aún no sabía sobre el napalm B. Estaban a punto de descubrirlo. El 28 de marzo de 1945, elementos del Tercer Ejército de los Estados Unidos bajo el mando del general George Patton atacaron posiciones alemanas cerca de Frankfurt. Patton se coordinó con el 19 Comando Aéreo Táctico. Enviaron 84 rayos de trueno P-47 armados exclusivamente con napalm B.
El objetivo era la 17ª División Panzergrenadier SS, una unidad veterana con aproximadamente 4.000 soldados y 23 tanques. El ataque comenzó a las 11:07 am. A las 11:47 am, toda la división había dejado de existir como una fuerza efectiva de combate. Los informes de bajas compilados por la inteligencia del ejército estadounidense después de la rendición de Alemania mostraron 1.847 soldados alemanes muertos, 1.200 heridos, 953 capturados, los 23 tanques destruidos, los 47 vehículos de transporte de tropas destruidos, los 89 vehículos de apoyo destruidos. El comandante de la división SS Brigadeführer Wilhelm Wittrich sobrevivió. Fue capturado por las fuerzas estadounidenses el 29 de marzo. Durante su interrogatorio, hizo una declaración que fue clasificada hasta 1992. La declaración decía: he luchado en el frente oriental contra las fuerzas soviéticas. He visto bombardeos de artillería masivos. He experimentado ataques de cohetes Katyusha. Nada se compara con el napalm estadounidense lanzado por aviones rayo de trueno P-47. No es un arma de guerra, es un arma de aniquilación. No hay táctica para contrarrestarlo. Ninguna posición defensiva sobrevive. El soldado no tiene ninguna oportunidad. Esto no es combate, esto es ejecución por fuego. La declaración de Wittrich fue compartida entre los generales alemanes que aún estaban al mando. Su efecto fue devastador. La moral en el nivel de mando superior se derrumbó. El 2 de abril de 1945, el mariscal de campo Albert Kesselring, comandante supremo de las fuerzas alemanas en el oeste, envió un comunicado secreto al cuartel general de Hitler. El comunicado, descubierto en archivos alemanes capturados en 1947, contenía este párrafo: el poder aéreo táctico estadounidense equipado con armas incendiarias ha logrado efectos que antes se creían imposibles. Nuestras fuerzas blindadas no pueden maniobrar a la luz del día. Nuestras posiciones de infantería son indefensas contra los ataques de napalm. Las tasas de bajas en las unidades sometidas a ataques de napalm de rayo de trueno P-47 superan el 70% dentro de la primera hora de combate. Este nivel de desgaste es insoportable. Recomiendo negociaciones inmediatas para poner fin a las hostilidades en el oeste. Hitler rechazó la recomendación. Ordenó a Kesselring que continuara luchando, pero los generalísimos en el frente sabían la verdad. La guerra ya había terminado, la industria estadounidense había ganado. Hablemos de esa industria por un momento, porque esta es la parte que impacta a la gente. El napalm no fue inventado por los militares. Fue inventado por Louis Fisher, un profesor de química de Harvard, en un laboratorio financiado por el Comité de Investigación para la Defensa Nacional del gobierno estadounidense. Fisher desarrolló la fórmula en 1942. La probó en instalaciones secretas en Maryland. Las pruebas iniciales usaron una mezcla de naftenato de aluminio, palmitato de aluminio y gasolina. Creó un gel pegajoso que ardía intensamente. La fórmula funcionó, pero escalarla a la producción masiva requería el poderío industrial estadounidense. Para 1943, Dow Chemical Company estaba produciendo los aditivos de jabón de aluminio. Standard Oil de Nueva Jersey estaba proporcionando la base de gasolina. DuPont estaba fabricando los tambores. Y el Servicio de Guerra Química del Ejército de Estados Unidos estaba coordinando la distribución. Para marzo de 1945, Estados Unidos estaba produciendo suficiente napalm para llenar 227.000 litros por día. Eso es suficiente para equipar 400 salidas diarias del rayo de trueno P-47, y la tasa de producción seguía aumentando.
En comparación, la producción total de combustible sintético de Alemania en marzo de 1945 se estimó en 113.000 litros por día para todos los fines militares. Estados Unidos estaba produciendo el doble de esa cantidad solo en napalm. La disparidad económica era aplastante, pero no era solo el volumen de producción, era la logística. Esto es lo que asombró a generalísimos alemanes como Schmidt cuando estudiaron las órdenes de operaciones estadounidenses capturadas después de la guerra. Estados Unidos no solo producía napalm, lo transportaba a través del Océano Atlántico, lo almacenaba en aeródromos avanzados, lo cargaba en rayos de trueno P-47 en tanques de 568 litros, coordinaba los ataques aéreos con las fuerzas terrestres utilizando comunicaciones por radio, realizaba evaluaciones de daños por bombas, recargaba y lanzaba ataques de seguimiento en 30 minutos. El sistema entero operaba como una máquina. Schmidt escribió más tarde en sus memorias de posguerra, publicadas en 1953 en Alemania Occidental. El ejército estadounidense no era un ejército. Era una fábrica que producía victoria. Cada componente fue diseñado para la eficiencia. Cada soldado entendía su papel en el proceso de producción. No luchaban con pasión, luchaban con sistema, y el sistema era perfecto. No podíamos competir con la perfección. La renuncia de Schmidt fue aceptada por el alto mando alemán el 29 de marzo de 1945. Fue relevado de su deber y asignado al estado de reserva. No fue juzgado por un consejo de guerra. A fines de marzo, demasiados generalísimos estaban renunciando. Los consejos de guerra habrían publicitado el colapso de la moral del mando. Berlín eligió el silencio en su lugar. Schmidt pasó el resto de la guerra en su propiedad familiar en Baviera. Sobrevivió. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Schmidt fue interrogado por oficiales de inteligencia estadounidenses en junio de 1945. El informe del interrogatorio, desclasificado en 1975, contiene este intercambio. Oficial estadounidense, generalísimo Schmidt, usted comandó una división Panzer durante 3 años. Luchó en Stalingrado, Kursk y el Rin. ¿Cuál fue la peor batalla? Schmidt: ninguna de esas fueron batallas. Una batalla requiere 2 bandos capaces de luchar. Lo que experimenté en el Rin el 23 de marzo de 1945 no fue una batalla. Fue un proceso industrial. Sus aviones Rayo de Trueno P-47 y las armas de napalm demostraron que la guerra convencional había terminado. Renuncié porque entendí el futuro. Mi renuncia no fue cobardía, fue honestidad. Oficial estadounidense: ¿qué quiere decir con honestidad? Schmidt: me negué a mentir a mis hombres. Si hubiera aceptado el mando y les hubiera ordenado atacar, les habría estado diciendo que podían ganar. No podían ganar. Su superioridad industrial hizo imposible la victoria. Enviarlos a morir por un objetivo imposible no es liderazgo, es asesinato. Elegí la honestidad. Le dije la verdad a Berlín. La guerra había terminado. Estados Unidos ya había ganado. Esa entrevista se ha quedado conmigo desde que la leí por primera vez en los archivos nacionales. Porque Schmidt tenía razón. Para marzo de 1945, la superioridad industrial y tecnológica estadounidense había vuelto obsoleta la guerra convencional. El rayo de trueno P-47 era solo un ejemplo. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos produjo 15.636 rayos de trueno P-47. Alemania produjo aproximadamente 1.400 casas por mes en el pico de producción, en 1944. Estados Unidos estaba produciendo más de 3.000 casas por mes.
Y no era solo cantidad, era calidad. El rayo de trueno P-47 tenía un alcance operativo de 1.287 kilómetros, con tanques de combustible externos que lo extendían a 2.896 kilómetros. Los cazas alemanes promediaban 643 kilómetros. El rayo de trueno P-47 podía transportar 1.134 kilos de bombas. La mayoría de los cazas alemanes no podían transportar bombas en absoluto. El rayo de trueno P-47 tenía 8 ametralladoras de calibre .50. Los cazas alemanes tenían 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7.92 milímetros. Y ahora el rayo de trueno P-47 tenía napalm, un arma tan efectiva que los generalísimos alemanes preferían terminar sus carreras antes que luchar contra ella. Acabas de descubrir la verdad clasificada sobre cómo el poder aéreo estadounidense rompió la voluntad de lucha del alto mando alemán. Estas no son estadísticas polvorientas de archivo. Estas son historias reales sobre los hombres que enfrentaron probabilidades imposibles e hicieron la decisión más difícil de sus vidas. Hombres como el generalísimo Werner Schmidt, que eligió la honestidad sobre la obediencia ciega. Esta historia estuvo enterrada en archivos clasificados durante décadas. Los documentales corporativos no contarán estas historias. No preservan la complejidad de la guerra, los momentos en que los oficiales de carrera eligieron la integridad por encima de las órdenes. Si esta historia te importa, si preservar la verdad completa sobre la generación más grande importa, el super gracias de YouTube, el corazón dorado de abajo, apoya directamente el acceso a más documentos desclasificados, más entrevistas de veteranos. Antes de que los perdamos para siempre, cada super gracias me ayuda a pasar semanas en archivos en lugar de perseguir clickbait. Se trata de honrar la historia completa. No solo las victorias, sino las decisiones que hicieron posible la victoria. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia. Estás preservando las historias que los libros de texto simplifican. Pero hay más en esta historia. Porque Schmidt no fue el único generalísimo que entendió las matemáticas de la derrota. Después de la guerra, los historiadores militares estadounidenses entrevistaron a docenas de generalísimos alemanes capturados. Muchos de ellos se hicieron eco del análisis de Schmidt. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, quien comandó las fuerzas alemanas en el oeste antes de ser reemplazado, les dijo a sus interrogadores estadounidenses: «El rayo de trueno P-47 con napalm fue el arma que me convenció de que Alemania había perdido, no por las bajas, sino por lo que representaba. Estados Unidos podía inventar una nueva arma, producirla en masa, entrenar pilotos para usarla y desplegarla a través de un océano en menos tiempo del que Alemania necesitaba para reparar una fábrica bombardeada. Ese nivel de coordinación industrial es imposible de derrotar con coraje o tácticas». El generalísimo Heinz Guderian, el arquitecto de la estrategia alemana de la guerra relámpago, escribió en sus memorias de posguerra Líder Panzer: «Diseñé la doctrina blindada alemana en torno a la velocidad y el impacto. El rayo de trueno P-47 hizo que ambas fueran obsoletas. La velocidad no significa nada cuando el enemigo es dueño del cielo. El impacto es imposible cuando el napalm puede destruir una división Panzer entera en minutos. El poder aéreo estadounidense no solo derrotó nuestras tácticas, invalidó toda nuestra teoría de la guerra». Estas declaraciones revelan algo profundo. Los generales alemanes que renunciaron o solicitaron relevo en marzo y abril de 1945 no eran débiles, eran realistas. Comprendieron que la naturaleza de la guerra había cambiado fundamentalmente.
La capacidad industrial ahora determinaba los resultados militares más que las tácticas en el campo de batalla. Y la capacidad industrial de Estados Unidos era inigualable. Consideremos estos números. En 1944, Estados Unidos produjo 96.318 aviones. Alemania produjo 39.807. Estados Unidos produjo 17.565 tanques. Alemania produjo 9.161. Estados Unidos produjo 257.000 piezas de artillería. Alemania produjo 41.000. Y Estados Unidos hizo esto mientras también suministraba a Gran Bretaña, la Unión Soviética y las fuerzas francesas libres bajo el programa de préstamo y arriendo. Las fábricas estadounidenses producían suficientes armas para equipar a múltiples ejércitos simultáneamente. Las fábricas alemanas luchaban por equipar a sus propias fuerzas. Esta disparidad era visible para cada general alemán en marzo de 1945. Schmidt lo vio cuando 12 rayos de trueno P-47 destruyeron su división. Dietrich lo vio cuando 84 rayos de trueno P-47 aniquilaron su división SS. Kesselring lo vio cuando calculó que las fuerzas aéreas tácticas estadounidenses podían lanzar más salidas en un día de las que toda la Luftwaffe podía volar en una semana. Las matemáticas eran brutales. Y las matemáticas no mentían. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea verdaderamente remarcable. Los soldados y trabajadores de fábrica estadounidenses que produjeron esta superioridad abrumadora eran gente ordinaria. Los rayos de trueno P-47 fueron construidos en las fábricas de Republic Aviation en Farmingdale, Nueva York, y Evansville, Indiana. Muchas de las trabajadoras eran mujeres. Rosie la remachadora no era propaganda, era real. Su nombre era Rosa Elena Ríos y ensamblaba fuselajes de P-47 en la planta de Willow Run, en Michigan. O mejor dicho, su nombre era en realidad miles de nombres. Mariana Soto de Los Ángeles, California. Emilia Guzmán de El Paso, Texas. Daniela Vargas de Chicago, Illinois. Estas mujeres, muchas de ellas trabajando semanas de 60 horas, construyeron los aviones que los generales alemanes temían más que a la artillería soviética. Los construyeron tan bien que los P-47 tenían una tasa de capacidad de misión de más del 70%. Lo que significa que el 70% de los P-47 estaban listos para el combate en cualquier momento dado. Los cazas alemanes promediaban tasas de capacidad de misión del 40% en 1945. El control de calidad estadounidense era mejor que la ingeniería alemana. Este hecho aturdió a los expertos técnicos alemanes. El napalm en sí fue producido por químicos y trabajadores de fábrica que nunca pisaron un campo de batalla. Luis Fernández, el profesor de Harvard que inventó el napalm, continuó dando clases de química mientras también desarrollaba armas incendiarias. Los fabricantes de jabón de aluminio ni siquiera sabían para qué se usaría su producto. Solo sabían que el gobierno había hecho pedidos de miles de toneladas. La seguridad se mantuvo a través de la compartimentación. Cada persona hizo su trabajo. El sistema funcionó. Y el resultado fue un arma que terminó con las carreras de los generales alemanes. Este es el poder de la democracia industrial estadounidense, no la dictadura, no la planificación central, producción distribuida coordinada a través de sistemas estandarizados. Fue la máquina de hacer guerra más efectiva en la historia humana. Y fue diseñada, construida y operada por sus abuelos. Schmidt vivió hasta 1967. Nunca regresó al servicio militar. Después de la guerra, trabajó como consultor técnico para el gobierno de Alemania Occidental, ayudando a reconstruir la Bundeswehr, las nuevas fuerzas armadas alemanas.
escribió sus memorias en 1953. En ellas, dedicó un capítulo a los eventos del 23 de marzo de 1945. Tituló el capítulo El día que elegí la verdad. En ese capítulo, escribió este pasaje. Me han preguntado muchas veces por qué renuncié a mi mando. La gente asume que fue miedo. No fue miedo, fue respeto. Respeto por las vidas de mis soldados, respeto por la verdad de que ninguna cantidad de coraje podría superar la superioridad industrial estadounidense. Respeto por el hecho de que el liderazgo requiere honestidad, no obediencia ciega. No podía ordenar a hombres que murieran por una causa que sabía que estaba perdida. Así que renuncié. Algunos llaman a eso cobardía. Yo lo llamo la última decisión honorable que tomé en la guerra. Schmidt murió en Múnich el 12 de noviembre de 1967. Tenía 76 años. Su obituario en el Süddeutsche Zeitung lo llamó uno de los últimos generales prusianos que valoraban el honor por encima de la ideología. El obituario mencionó su servicio en 2 guerras mundiales, pero no mencionó el 23 de marzo de 1945. Ese día permaneció clasificado en los archivos militares alemanes hasta 1983. Incluso en la muerte, la vergüenza de la renuncia era demasiado dolorosa para reconocerla públicamente. Pero no hay vergüenza en la decisión de Schmidt. Hay sabiduría. Vio el futuro de la guerra. Comprendió que la tecnología y la capacidad de producción dominarían los campos de batalla más que las tácticas o el coraje. Tenía razón. La guerra moderna es exactamente lo que Schmidt predijo. La capacidad industrial determina los resultados. La guerra del Golfo en 1991 lo demostró. El poder aéreo estadounidense destruyó las fuerzas iraquíes antes de que las tropas terrestres siquiera se enfrentaran. La guerra de Kosovo, en 1999, lo demostró. Los ataques aéreos de la OTAN obligaron a la capitulación serbia sin una invasión terrestre. La guerra de Irak en 2003 lo demostró. Bagdad cayó en 21 días porque la supremacía aérea estadounidense hizo imposible la defensa convencional. Schmidt entendió esto en 1945. Simplemente lo entendió 50 años antes que todos los demás, y eligió renunciar en lugar de enviar hombres a morir en una batalla que las matemáticas industriales ya habían decidido. Eso no es cobardía. Eso es liderazgo. Sus abuelos construyeron los rayos de trueno P-47 que hicieron que Schmidt renunciara. Mezclaron el napalm, cargaron las bombas, volaron las misiones. Lo hicieron sin conocer el impacto total de su trabajo. Simplemente hicieron su trabajo. Y sus trabajos cambiaron la historia. Esa es la generación que estamos honrando aquí. No solo los soldados, los trabajadores de fábrica, los químicos, los ingenieros, los oficiales de logística, los mecánicos, la gente que hizo que el sistema funcionara, la gente que convirtió el poderío industrial estadounidense en generales alemanes renunciando con desesperación. Esa es la generación más grande. No porque fueran intrépidos, porque eran efectivos. El arsenal de la democracia en acción. Nunca olviden quién lo construyó. Nunca olviden lo que lograron. ¿Qué les daba más miedo? Las 8 ametralladoras y las 2.500 libras de bombas del P-47. O el hecho de que Estados Unidos produjo 15.000 de ellos, mientras también suministraba a aliados en todo el mundo. Dejen su respuesta abajo. Mis espectadores han compartido historias familiares increíbles. Abuelos que construyeron P-47 en Republic Aviation. Abuelas que mezclaron napalm en plantas químicas. Tíos abuelos que volaron rayos de trueno sobre Alemania. Comparte la conexión de tu familia con esta historia. Cada comentario preserva un pedacito del legado de la generación dorada.
Vamos a asegurarnos de que su historia completa nos sobreviva a todos, porque cada recuerdo cuenta, y juntos podemos mantener viva su memoria para las futuras generaciones. Imaginemos que cada mensaje que dejas aquí es como una semilla de gratitud, una semilla de reconocimiento, una semilla de historia que florecerá en el corazón de quienes lean estas palabras. Así que no te quedes con el recuerdo solo para ti. Compártelo. Cuéntanos sobre tu abuelo, tu abuela, tu tío, aquel vecino que luchó, aquella enfermera que cuidó de los heridos, aquel niño que creció en tiempos de guerra. Escribe sobre el sacrificio, escribe sobre la valentía, escribe sobre el amor, escribe sobre la esperanza, porque al hacerlo estarás honrando su memoria y estarás contribuyendo a que su historia siga viva, por siempre. No dejes que el tiempo borre su legado. Únete a nosotros. Demostremos que no los hemos olvidado, que su lucha, su valentía, su sacrificio no fueron en vano. Escribe tu comentario ahora. Sé parte de esta historia. Ayúdanos a preservar el legado de la generación dorada, porque su historia es nuestra historia. Y debemos asegurarnos de que sea contada por siempre.